las mujeres muchas veces tenemos miedo a negociar, que yo había trabajado desde el primer ciclo, yo tenía mi propio dinero, yo no le pedía dinero a mis papás para salir con mis amigos, entonces yo dije, hay que aprender nomás, y yo ganaba mis 750 soles mensuales y me sentía súper orgullosa y gastaba toda mi plata. Yo ahí sí no sabía muy bien manejar el dinero porque yo me emocionaba, porque decía, yo trabajo mucho. En realidad sí hay alertas, ¿no? Si es que una persona ha estado 3 meses en una posición, luego va a otra empresa y ha estado 6 meses, y luego va a otra y ha estado 8 meses, y de repente ya está generando un patrón que no llega al año. Es que tienen talento, hay mucha gente acá en el Perú que tiene mucho talento, pero no lo sabe cómo comunicar. Dicen que la terquedad es un defecto, pero para mí es lo que mueve al mundo. En este podcast voy tras historias de peruanos que no se rinden, gente que se ha abierto camino contra todo. Y en ese camino voy acompañado de una Gili. Bienvenidos a Cholos Tercos, donde la terquedad no es un obstáculo, es combustible. Las historias que escucharás en Cholos Tercos son reales y personales. Las opiniones expresadas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura del podcast ni del conductor. Este espacio busca visibilizar puntos de vista diversos, humanos, contradictorios a veces, pero siempre auténticos. Aquí no venimos a darte verdades absolutas, sino invitarte a pensar por ti mismo. Y si en algún momento necesitas apoyo profesional, emocional, psicológico, médico, recuerda que buscar ayuda también es un acto de terquedad valiente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cholos Tercos. Yo soy César Sánchez y hoy día estoy con Paloma Walker, una voz autorizada en empleabilidad, marca personal, psicóloga. Ha impactado con su comunidad a más de 50.000 personas a conseguir esa chamba tan deseada, tan buscada. Así que estoy feliz. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias César por la oportunidad de estar aquí. La verdad es que siempre encantada de poder compartir un poco más sobre lo que he hecho, sobre mi experiencia, y qué mejor contigo, que este proyecto está recién empezando. Gracias, gracias. Ya, primera vez que nos vemos en persona, pero ya nos hemos seguido mutuamente, hemos hecho live en Instagram, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Increíble, eso fue hace más de 3 años, creo. Dos, creo, por ahí. Por ahí. Sí, De sí, hecho, sí. fuiste uno de los primeros creadores de contenido que conocí en redes. Y recién, después de 3 años en persona, me parece increíble cómo cada uno ha crecido su propio camino, ¿no? Sí, 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 pero ya por fin estamos aquí conversando, ya desde el año pasado, ¿te acuerdas? Para Sencillo al Bolsillo, que íbamos a conversar, Recuerdo. ¿no? Pero ya estamos, Ya se ya. concretó la oportunidad. Sí, 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 tal cual. Bueno, Paloma, vamos a ver el tema desde un punto no tanto técnico, porque ya tú eres experta en eso, pero vamos a profundizar un poquito en ese sentimiento de encontrar trabajo, de cómo ser empleable. Y partiendo de eso, ¿cómo fue en tu caso? A ver, si recuerdas cómo fue conseguir tu primera chamba, ¿cómo fue esa etapa? ¿Difícil, complicada? ¿Ya la sabías hacer? No, en realidad fue súper complicado para mí en un inicio, porque yo estudiaba la carrera de psicología y yo al inicio quería dedicarme a psicología clínica, ¿no? Que es el enfoque terapéutico, y Ujú. eso cambió con algunos meses porque descubrí que me gustaba más la psicología organizacional, que va enfocada en recursos humanos. Entonces a mí me tocó buscar mis prácticas, ¿no? Porque uno tiene que buscar las prácticas para que te convaliden en la universidad. Y sí se me complicó bastante, porque de hecho yo postulaba por Boomerang, postulaba por LinkedIn, todo lo que había disponible, pero yo sí era cantidad sobre calidad. O sea, yo postulaba todo lo que había, y en realidad llegaba el momento de tener las entrevistas y yo no las pasaba, pero siempre, después de cada entrevista, yo siempre hacía como una autopsia para saber qué era lo que yo estaba respondiendo bien, Una ¿no? autopsia. Sí, y luego yo decía, ya, perfecto, entonces tengo que enfocarme en mi factor diferencial, porque yo hablaba de esto con mi papá. Mi papá trabajaba más de 50 años en corporativo y me decía, pero tú tienes algo diferente, tú manejas el inglés, tú eres muy cálida con las personas cuando hablas con ellos, has trabajado como intérprete, porque yo había trabajado como traductora antes de hacer mis prácticas. Yo desde el primer ciclo ya estaba trabajando para poder tener mis ingresos y todo, y aprender a gestionar el dinero, y eso me permitió ser más madura también. Entonces mi papá me hizo ver mi factor diferencial y yo dije, ya, perfecto, eso lo voy a traer a la mesa. Entonces en cada entrevista yo conversaba sobre eso y cómo yo podría, con esas habilidades que yo tenía,
generar un valor agregado, aportar a esos negocios. No me funcionaba obviamente en las primeras 2, 3 entrevistas, pero llegó un momento donde sí. Entonces me contrataron en una consultora chiquita como practicante, pero la consultora manejaba clientes enormes, o sea, manejaba clientes como Grupo Gloria, Yambal, Alicorp. Entonces a mí me tocaba reclutar para estos negocios y no eran posiciones chiquitas como practicantes asistentes, eran puestos de jefaturas, Ah, gerenciales, de frente, de para esos frente, cargos. de frente para esos cargos. Entonces lo que mi jefa me decía era, yo a ti te veo con buenas habilidades para poder entrevistar porque eres muy cercana y la gente puede conectar contigo. Entonces yo necesito, así, al segundo mes de hacer mis prácticas, me dijo, entra conmigo en las entrevistas. Quiero que tú estés a mi costado y quiero que tú me veas a mí entrevistando y quiero que tomes apuntes y al final de la sesión yo te voy a preguntar qué has anotado y por qué has anotado eso. Ese es oro puro, ¿no? Estar con alguien en vivo y en directo, ver la entrevista en sí, Sí, y ¿no? para mí era retador y me ponía súper nerviosa también estar ahí porque eran gerentísimos con más de 20 años de experiencia algunos y realmente habían algunos candidatos que eran muy buenos. Entonces yo veía a mi jefa que así hacía muy buenas preguntas, no hacía preguntas que ya estaban como que del estándar, ¿no? Las preguntas más comunes, hacía preguntas distintas que me encantaban, hacía preguntas como, ¿cómo ha cambiado, Cristian, desde que empezó el mundo laboral hasta el día de hoy, ¿no? Cuéntame alguna oportunidad donde has tenido que desarrollar una persona de tu equipo. ¿Qué haría? Entonces, eran preguntas distintas que yo decía, perfecto, ahora entiendo el porqué de estas preguntas. Entonces ella me decía, yo pregunto esto, y ella no me decía esto, me decía, yo le hago esta pregunta porque yo tengo que conocer este factor de su experiencia que es súper importante. Entonces, esto es clave para el cliente por esto y por esto. Entonces, yo a Cristabel la recuerdo con mucho cariño, ella fue mi primera jefa y en realidad esa fue la experiencia donde yo diría que ha marcado el 70%, 80% del conocimiento que tengo hoy. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? ¿Qué año? 2019, enero de 2019 me acuerdo, y estuve ahí un año y medio. Ya. Sí, y me acuerdo que la primera posición que me tocó reclutar era un desarrollador de producto, pero para el área de investigación y desarrollo, no era tecnología, sino desarrollador de un producto para una empresa de consumo masivo que era Alicorp, y me acuerdo que ese proceso me tomó un mes cubrirlo, que era de hecho el tiempo promedio en el que se cubría, y en realidad me felicitaron porque pude buscar a los candidatos, o sea, ahí desarrollé la habilidad de ser bastante curiosa, investigar en LinkedIn quién podía ser, porque para ese tipo de posiciones no solamente se iban con la gente que postulaba de manera tradicional a la convocatoria, sino tú tienes que buscar a los candidatos porque la empresa te dice, yo quiero que busques de estas empresas o de la competencia, ¿no? Entonces tú tienes que hacer este trabajo, buscarlos, presentarlos y ver, negociar con ellos para ver si les interesa participar de ese proceso. Eso es Entonces, lo que llaman un headhunter, eso es lo que hace el un concepto. headhunter. Claro, que headhunting sería para posiciones gerenciales, directorio, de esas líneas, y hunter sería para posiciones un poco más pequeñas. Ya, Sí. okey, okey. Entonces, no es la clásica que uno ve un anuncio, un aviso, te pasan la voz y tú quieres postular, sino que al contrario, tú ibas a buscar Sí, tú el ibas a buscar talento el talento, que encajaría en el puesto que estaba buscando la empresa. totalmente. Entonces, hay más cosas detrás, ¿no? Hay gente que piensa justo eso lo que tú me comentas, que es, ya yo postulo y me llamas y me haces preguntas. Entonces, no es tan sencillo. Yo aprendí, ese fue como mi casa de formación, entonces yo normalicé muchas de las cosas que se hacían ahí, que en realidad está bien, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho esa experiencia porque llegué y la verdad es que me consideraron sin experiencia, pero claro, yo digo sin experiencia, pero me consideraron también porque yo había trabajado desde el primer ciclo, yo tenía mi propio dinero, yo no le pedía dinero a mis papás para salir con mis amigos. Entonces, yo desarrollé esa costumbre o ese hábito desde que empecé la universidad y además empecé a trabajar en interpretación, que es difícil también porque ahí tienes que traducir en tiempo real las llamadas. Es como que una persona de Estados Unidos llama y tengo un paciente que habla en español, entonces necesitas traducir esta conversación en tiempo real por teléfono, entonces tienes que anotar, tienes que ahí interpretar en tiempo real y algunas llamadas no son médicas, sino también son legales o de 911. Entonces, sí es un poco complicado en un inicio porque es bastante tolerancia a la frustración o inteligencia emocional que desarrollas, entonces siento que eso me marcó y me hizo ser más madura, ¿no? Entonces creo que me hizo verme más preparado, ser más preparada para ese tipo de oportunidades laborales en esa época, a comparación de mi competencia que quizás aún no había descubierto lo que era trabajar en ese tipo de categorías, ¿no? Como atención al cliente. Ujú, diferentes rubros. Sí, o la gente en realidad se enfocaba en encontrar prácticas, pero no habían tenido ni una experiencia previa, entonces se les hacía más difícil encontrar las prácticas. Algunos sí, de hecho tengo que admitirlo, hay gente que dominaba mejor el Excel que yo, ¿no? Yo no manejaba Excel, yo era nula, hasta ahora creo. Entonces, algunas empresas sí me decían: "No, es que no manejas esta herramienta, sí es importante para nosotros", y claro, otros tomaban esta oportunidad, ¿no? Pero yo, por otro lado, identificaba mi factor diferencial
Llevé, me acuerdo, un curso de Excel, pero dije, yo creo que esto no es necesario. Y yo decía, mira, para este rol al que yo voy a ir, no necesitas el Excel. Y lo comprobé en la consultora a la que fui. Entonces ahí también me di cuenta que hoy por hoy también las empresas a veces piden habilidades que no son tan necesarias, ¿no? Te dicen, tienes que tener un Excel avanzado y en realidad a las justas vas a utilizar un intermedio, así, de básico intermedio, sí. Ujú. Entonces me di cuenta de varias cosas, ¿no? En ese momento y también hasta el día de hoy, pero esa experiencia fue la que más me marcó. Y para encontrar un puesto ideal, tú cuando empezaste a buscar, ¿tú sentías que tenías que encajar en ese puesto y de alguna manera hacer todo lo necesario para que sientan que sí encajas? ¿O es algo que tiene que ser más natural, tanto en esa etapa y en la etapa donde tú buscas también materia, digamos? Es una buena pregunta, César, porque de hecho yo sí sentí que tenían que encajar, porque yo sentía que mi jefa y la jefa de mi jefa, que era la dueña de la consultora, tenían mucho conocimiento y yo sí me sentía a veces un cero a la izquierda porque yo no manejaba muchos temas que ellos manejaban. Incluso una vez me dijeron, tienes que aprender a hacer informes, o sea, de los candidatos, porque esos informes luego se mandan al cliente externo. Y yo así hice mi primer informe, me acuerdo que madrugué ese día porque decía, tiene que estar al pie de la letra. Y en esa época no existía el ChatGPT, ¿no? O sea, no era como Claro, que tú le puedes claro. pedir una ayuda, le dices, Dale una para revisada. revisar, nada, o sea, incluso tenía que abrir mis PDFs de la universidad porque ahí habían unos términos que podías utilizar para describir a una persona a nivel de personalidad, ¿no? Carácter, temperamento. Y tenías que hacer todos esos enfoques emocionales, socioemocional, familiar, técnico, conocimientos. Entonces, me acuerdo que les entregué el informe al día siguiente y me dijeron, esto está mal, acá has redundado, no sé por qué has utilizado esto, no podemos enviar un informe así y me tiraron La clásica que pal. querías que te tragara la tierra, seguro, en esa Yo etapa. quería que me tragara la tierra porque dije: "No estoy lista para eso", y me puse a llorar en ese momento también. Y era chica también, ¿no? O sea, nadie te enseña. ¿Qué edad tenías? Yo tenía ahí, eso fue en 2019, o sea, que yo tenía 23 años, 22 años. Sí, entonces, y eso sí, para mí fue difícil en ese momento, pero luego mi jefa se juntó conmigo y me dijo: "Paloma, lo podemos hacer así, ten en cuenta esto para la próxima". El siguiente informe que entregué también estuvo malo, pero al menos no tanto como el primero. Y a partir del tercero o cuarto ya consideraban mis informes para que el cliente externo los vea, ¿no? Yo siendo practicante, entonces esa experiencia en realidad me desarrolló varias habilidades y creo que también porque la empresa solamente contaba con un practicante, era yo, mi jefa y la dueña. Entonces necesitaban que el practicante esté mucho más involucrado en Digamos que era tareas. pequeña todavía Era la pequeña, empresa, ¿no? claro. Entonces no había otra persona, entonces yo tenía que cubrir esas responsabilidades. Entonces, siento que ya tenía responsabilidades incluso de un analista, ¿no? Pero como practi, porque Pero había que aprender de había que todo. aprender de todas maneras, ¿no? Yo lo Ajá. aprovechaba al máximo. Y es lo que uno en esa primera etapa tiene que absorber, ¿no? Sí, claro. ¿Y no sentiste en algún momento cuando te dijeron: eso está mal", dijiste: "No, esto no es para mí, mejor voy a renunciar, mejor me voy, que No lo haga otro"? sentí en esa época, yo dije: "No, porque yo realmente quiero aprender". Y dije: "Esta va a ser la experiencia donde voy a poder aprender, y si es que veo que de repente en 3 meses no llego a aprender lo que yo quiero, okey, recién ahí me daría cuenta que no", pero tenía menos de 6 meses en la posición. Entonces yo dije: "Mi curva de aprendizaje tal vez es este", ¿no? Hay algunas personas que aprenden en menos tiempo, hay algunas que aprenden en más tiempo. Entonces, yo sí dije, a mí me gusta el reclutamiento, me encanta el hecho de entrevistar a candidatos, evaluarlos y no solamente ver si esta persona encaja para la compañía, sino si la motivación y expectativa del candidato también va de la mano con lo que la empresa está ofreciendo. Entonces, no solamente es beneficiar a un lado, ¿no? Entonces, ese fue como un lado humano que desarrollé también en esa experiencia y dije, no, a mí me gusta esto. Entonces yo dije: hay que aprender nomás", y yo ganaba mis 750 soles mensuales y me sentía súper orgullosa y gastaba toda mi plata. Yo ahí sí no sabía muy bien, manejar el dinero porque yo me emocionaba, porque decía: "Yo trabajo mucho y Me gano lo mis merezco. 750 soles, me lo merezco", y había un Wong cerca. Entonces yo todos los días de almuerzo iba a comprar a Wong, que era carísimo. Entonces se me iba El buffet, el buffet, ¿no? existía Wong en esa época, que ya no hay que lo extrañe porque tenía buenas comidas Que ponían mejoradas. peso y ponías un Pesos. poquito de cada cosa y eran Sí, te sale 30 30 soles. soles, ¿no? Sí. Entonces, esa fue una época muy bonita para mí, aprendí de mi jefa, Cristabel, de Mari también, que es la dueña de la empresa, y como manejaba clientes grandes, entonces aprendí mucho y creo que eso me adelantó de alguna manera en mi carrera, ¿no? Y a la hora que cazas ese talento, ¿dónde se está cazando actualmente el talento? ¿Dónde está y qué es lo primero que tratas de buscar? Porque me imagino, todo el mundo se centra un poco en la experiencia, en dónde trabajó, qué puestos tuvo, pero yo creo que el diferencial donde tú encuentras a esa persona ideal, ¿dónde arranca?
Yo creo que si tú estás buscando una persona en LinkedIn o en redes, no puedes saber cuáles son sus aptitudes reales, o sea, blandas, ¿no? Pero sí puedes conocer sobre, o sea, puedes llegar a conocer diferentes factores de la persona viendo su estabilidad en las empresas, ¿no? Si ha hecho línea de carrera o si ha hecho de repente cambios en una empresa y ha estado en diferentes sectores, no solamente en uno, sino 3 sectores, o de repente además de su experiencia también tiene voluntariados, proyectos o tiene recomendaciones. Eso es si es que recién estás buscando a la persona en LinkedIn y no sabes nada más porque no lo has visto en persona. Ujú. Pero eso ya es un buen indicador para decir, me interesa llamar a este candidato para entrevista, ¿no? O no solamente eso, desde lo más simple, por ejemplo, cómo te presentas por correo. Si tú envías tu CV por correo, hay gente que envía el correo sin cuerpo de texto. Y a veces en el asunto colocan envío de CV, ni siquiera ponen el nombre de puesto. Ni Y buenos días, en pone. buenos días, nada. Entonces, todo eso suma. Si hay 500 personas postulando la vacante, ¿cómo tú quieres ser más visible? Diferenciarte, ¿Quieres ¿no? diferenciarte o quieres hacerte notar? Necesitas hacer estas cosas, ¿no? De mandar un mensaje o buscar a la persona que trabaja como, no sé, tú postulas a una posición comercial, buscar a la persona que trabaja como gerente comercial o líder de esa área y conectar mediante LinkedIn, ¿no? Yo me Eh, imagino que si buscas a alguien en un puesto de ventas que te ponga: "Hola, adjunto CV", ya comenzó mal, ¿no? no, Porque tiene que venderse, no, pues, justamente, ¿no? exactamente. O sea, ahí estás buscando una persona que sepa comunicarse, que sepa persuadir, negociar, que tenga comunicación efectiva y si hace eso, entonces ya es un indicador. Por eso es que hoy en día, bueno, de hecho se hace hace muchos años, cuando las empresas, cuando tú postulas a una posición y las empresas te llaman en frío, ¿no? Las primeras llamadas que te hace la compañía te dice, hola César, postulaste a esta posición, queríamos validar unos datos contigo. Ujú. Esas llamadas en realidad son entrevistas y así duren 5 minutos. Aquí ya están validando cómo te comunicas. Ya estás con tu tablita, pues, Claro, todo. check X. Exacto. ¿Cuál es su nivel de energía, disposición, nivel actitudinal? ¿Cómo percibe el candidato su experiencia? ¿Cómo te lo cuenta? Entonces, hay muchas cosas que se pueden evaluar en solo 5 minutos y eso es determinante para saber si vale la pena llamarlo a entrevista o no. Entonces, con esas pequeñas cosas tú puedes saber quién vale la pena y quién no. Y he visto gente que tiene muy buena experiencia, no sabe contarla, no sabe demostrar cuál es el impacto real, o cuando te contestan el teléfono te dicen, ah, no, no tengo tiempo, llame mañana. Te hablan así, ¿no? Entonces, y luego ves a gente que no tiene mucha experiencia o quizás en empresas más chicas, pero saben sacarle el provecho o saben la importancia de las habilidades blandas y son las personas que en realidad tienen más éxito. Y son las más elegibles al final, Exacto. ¿no? Más sobre la experiencia incluso, o dónde estudiaste y todo eso, Sí, ¿no? Y eso a veces uno no se da cuenta porque creen que: "Ah, no, porque yo estudié en tal universidad, yo ya tengo 10 pasos de ventaja sobre otra". ¿Y eso todavía existe así o ya no? Porque antes se sentía más esto, ¿no? sí, Incluso hay empresas que te piden de alguna universidad específica, ¿o eso eso todavía existe. todavía existe? Todavía existe, pero no como antes. Antes sí, en el 2019, cuando te tocaba ver una posición, incluso te decían, no, queremos solamente ingenieros mecánicos de la uni, ¿no? O de la católica, y de preferencia esos dos, a veces te decían. Nada No, más, no vale lo demás. ponían de lo de la San Marcos, ¿no? Ese tipo de universidades para ciertas carreras, ¿no? Y si son otras carreras de tipo negocios o de marketing, ya te ponían las universidades top privadas, ¿no? Y sí me tocó una vez, encontré un perfil muy bueno que había tenido una experiencia en una empresa competencia de este cliente que teníamos, pero su formación académica no estaba dentro de las top. De hecho, era una universidad que en esa época me parece que era nueva, ¿no? Y en realidad no estaba en las top y era lo que tú le decías al cliente, tengo este candidato y te decían, no, ni hablar. Entonces yo dije, no, no voy a dejar que esto pase, ¿no? Voy a llamar a la candidata y le voy a entrevistar y todo, y se lo voy a presentar al cliente ya entrevistada y con sus pruebas para que el cliente al menos tenga una evidencia, para que al menos me diga sí o no, pero que me dé un sustento, ¿no? Porque le estoy Claro. presentando un informe y todo eso. Y me dijo, sí, en realidad, Paloma, me parece interesante su perfil, pasémosla, que la conozca el gerente. Pero si yo me hubiera pegado al pie de la letra de lo que hacía mi cliente de: "No, no puedo entrevistarla, ah, no, entonces no va", mira la oportunidad que se habría perdido la persona. No fue elegida, pero llegó a la terna finalista. Compitió con la persona que finalmente eligieron y nos dijeron: "Era muy buena, pero estamos buscando esto en particular que no tiene nada que ver con su carrera de la universidad, era algo sobre su experiencia o un manejo que tenía". Pero llegó a competir o sea, en la terna finalista, ¿no? Que es la terna donde aparecen los 3 candidatos, más elegibles para la posición. Y eso me da pie a preguntarte, ¿qué sesgos todavía se siguen, usando o siguen usando las empresas a la hora de captar talento? Em, yo creo que muchas veces por las apariencias de las personas es un sesgo. También existe el efecto halo, que es que a veces uno muestra favoritismo por alguna persona porque es un referido, es un recomendado.
Entonces, a veces no conocen a ese recomendado. O sea, vamos a imaginar que lo recomendó una persona que trabaja del área comercial. Ya, entonces el jefe que va a entrevistar a esta persona ya le puso como un halo porque dicen, es un recomendado, es un referido y ya construyen una impresión sin haber conocido a la persona. Entonces, así el recomendado tenga un mal performance en la entrevista, siguen diciendo, no, no, sí, pero pasémoslo. Sigue teniendo ventaja. Claro, sigue teniendo ventaja. Entonces, eso sí existe hasta hoy en día. Antes era más, ¿no? Pero ahora todavía tenemos ese tipo de sesgos, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llama? Efecto halo. Halo. Sí, como si fuera un halo, como en Ah, Los Ángeles, ok, ok. aunque el favorito, ¿no? Tiene como que entra con su marquita, que su aureola, Otra cosa ¿no? marquita. Su asterisco. Sí, lo aprendí en la universidad, efecto halo, se llama, ¿no? Nunca había Entonces, escuchado de ese término. sí, es como que el favorito, ¿no? O el que, claro, el que tiene más ventaja, ya sea porque ha llegado por recomendado o porque es hijo de alguna persona que conocen ahí, ¿no? Y le tienen que dar ustedes preferencia, digamos. Sí, tiene que dar preferencia porque el jefe te está diciendo entrevístalo, tiene que participar del proceso, ¿no? Pero hoy en día sí ha cambiado de una manera en que a veces los recomendados llegan al proceso de selección y llegan a competir con la gente que ya está en ese proceso. Ya. Antes era diferente, antes era como que no, pásalo de frente con tal persona, que es como la persona que te entrevista al final. Y ahora es como que no, ya que llegue el Que proceso. haga Y todo. muchas veces quedan fuera, o sea, a veces eligen a otra persona. Entonces está bien que seas recomendado, porque esa es la idea. Aquí en Perú es muy difícil conseguir trabajo y si no tienes red de contactos, en realidad tienes una desventaja. Y siempre les digo a mis asesorados, pero cuando tú ya llegues a un proceso, tú pasas a competir con los demás. Entonces necesitas igual tener un buen rendimiento y mostrar cómo tú podrías encajar o suplir alguna necesidad o trabajar en alguna dolencia que tienes en el negocio que tú has identificado desde tu expertise. Esa es la clave, ¿no? Y acompañado siempre de habilidades blandas. Las habilidades blandas son fundamentales y Sí, todos tienen que todos. tener cierto conocimiento de eso, ¿no? Todo. Yo creo que por eso es que es tan importante que hagas voluntariados y que tengas experiencias diferentes, así estés buscando tus prácticas. Siempre tenga experiencia, así sea como cajero o sea como en alguna posición en fast food o Ujú. ventas o call center. Todo eso te ayuda a formar habilidades blandas. La comunicación, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo. Entonces son muchas habilidades que solamente se forman hablando con gente. Pero si tú no tienes esas experiencias, no vas a aprender habilidades blandas. Por eso es cuando uno aprende habilidades blandas, tú no puedes aprenderlo de un curso de habilidades gerenciales que te da una universidad. Tienes que aprenderlo mediante En la talleres cancha. y en la cancha. Exacto. Hay talleres, sí, sí, porque hay personas o hay, o sea, no solamente lo puedes aprender mediante experiencia, sino también hay talleres como clown que te permite como desinhibirte y trabajar tu niño interior y reírte como que de ti mismo en el buen sentido y también como interactúas con gente extraña. Entonces eso te permite también desarrollar habilidades blandas, ¿no? Y claro, las experiencias tradicionales que tenemos, pero esa es la base, antes del conocimiento técnico. O sea, yo diría que el conocimiento técnico te permite llegar a una entrevista, pero las blandas son las que te dan el trabajo en realidad. He recordado que yo en mi primera chamba fue operador telefónico. Vendía internet, imagínate. Speedy, ni te acuerdas qué es Speedy. Era Sí, pero sí me internet. acuerdo, ¿ah? Sí, sí, ya bueno. Sí. Yo trabajaba para Telefónica y ahí yo creo que comencé a aprender esas cosas de cómo comunicarte, cómo pedir en lo más simple, pedir un permiso o algo. Yo estaba como un robotito en ese momento de que tenía que llegar puntual, irme a mi hora o quedarme si era necesario, porque yo ya venía con ese chip y luego pasé a hacer banca por teléfono en un banco, ya otro tipo de cliente, otro tipo de contexto y también cada vez que había reuniones o un compartir, yo sentía que tenía que aprender ahí cómo se comportaban pues los superiores, un poco los jefes, Leerlos, ¿no? leerlos, ¿no? Identificar qué es lo que ellos buscan de uno también para que uno también pueda pues darse camino, ¿no? Porque yo entré y yo era de esa época, y ahora viene ahí mi pregunta, yo era de esa época que cuando entré al banco, yo dije, yo me quiero quedar para siempre aquí, ¿no? Yo tenía ese chip de que consigue ese trabajo y este es tu trabajo para toda tu vida y trata pues obviamente de ascender, pues, ¿no? Y bueno, ya no pasó, renuncié, ¿no? Pero ahí es donde tú creo que aprendes muchas cosas de todo este tema de empleabilidad, ¿no? Sí. En realidad yo creo que cuando uno entra a un trabajo también tiene un pensamiento similar, ¿no? La idea es que yo me quede acá, que haga línea de carrera, pero a veces yo creo que la vida es muy cíclica y puede cambiar de un momento a otro y a veces lo que estabas persiguiendo, de repente no era lo que estabas persiguiendo o era algo que tú lo podías dejar para más adelante porque se vino otra oportunidad que no pensabas que iba a venir, ¿no? Entonces a mí me pasó también cuando yo estaba trabajando en corporativo, de hecho a mí me sacaron de una compañía
Y eso fue en el 2022. Yo pensé que era una empresa donde realmente yo quería crecer. Ujú. Me di cuenta así a los meses que no era lo mío porque yo estaba con el bichito de quiero explorar este sector y yo lo experimenté y dije, no, no es lo que me gusta, pero aún así llevo poco tiempo en la empresa y quiero seguir, ¿no? Porque siento que soy buena en lo que hago. Ajá. La gente ya de diferentes áreas me conocía, algunas personas me buscaban para algunos procesos de selección porque ya les había manejado un proceso y habían tenido una buena experiencia conmigo. Y una vez mi jefa se reunió conmigo y me dijo, Paloma, yo creo que eso no es para ti. Y porque yo no tenía una buena relación con ella. Ya. Ok. Entonces yo creo que eso es algo que tampoco se habla mucho, ¿no? En esa época, o a veces uno piensa que no tiene el rendimiento, que no tiene talento, pero a veces también por las relaciones que tú tienes en el trabajo también es un factor determinante para ver si tú te quedas o no, ¿no? Entonces yo dije, sí, yo creo que no era la dinámica o el estilo de liderazgo que yo estaba buscando, ¿no? No era un Entonces, tema de tus talentos, sino más bien un tema de que no me caes bien sí. y cortaron el vínculo. Sí, o sea, habían algunas cosas o prácticas que se hacían en la compañía que yo no estaba muy de acuerdo. Entonces, que eran muy tradicionales o muy a la antigua, ¿no? Entonces, yo no me suelo quedar callada, que a veces creo que a veces puede ser también una oportunidad de mejora, Sí, claro. pero yo las decía, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué estamos haciendo esto si podemos hacer esto? Y entonces creo que no les gustaba mucho que yo De cuestiones. cambiar o cuestionar las cosas, ¿no? Porque la gente para cuidar su trabajo, y si lo entiendo, decían, no, no, pero es que así se hace, y ya dijo que esa es la forma, ¿no? Entonces hay que hacer caso nomás, ¿no? Pero a mí me gustaba, pues, ¿no? Porque yo decía, o sea, he aprendido desde una experiencia siendo practicante en una consultora donde he aprendido desde diferentes aristas, he sido muy madura a nivel personal también por mi historia familiar, que me ha permitido madurar, de hecho, o mejor dicho, más rápido. Y dije, no puedo permitir estas cosas, ¿no? Entonces, algunas cosas yo sí las decía, las hablaba y claro, de repente no querían a una persona que les cuestione tanto, entonces igual agradezco eso porque si no hubiera sido por esa oportunidad creo que no hubiera tocado fondo y no me hubiera puesto a pensar en qué es lo que quería y qué no. Ujú. Entonces, lo vi como una oportunidad, pero a veces cuando te suceden esas cosas que sales de un trabajo, te pasa algo malo, se vienen más cosas malas encima y es como que dices, ¿por qué todo cae como un dominó ahorita, no? En esa época se enfermó mi perrito estuvo mal de salud y yo todos mis ahorros que tenía en ese momento, que eran nada, los tuve que poner para salvar a mi Justo en el perro. momento que perdiste el No, trabajo. mejoré mi trabajo, a las 2 semanas se enfermó. Pasó por una operación, ¿no? Y entonces yo dije: "Yo necesito conseguir otro trabajo", pero en esa época ya me estaba yendo bien con HR Hub, que es mi negocio. Ujú. Pero yo decía: "No sé si esto sea suficiente para sostenerme", ¿no? Porque yo lo veía como algo adicional a mi trabajo corporativo. Y luego empecé a hacer un análisis, dije: "Okey, pero de repente podría, ¿no?, vivir de esto". Y ya después de unos meses, cuando yo ya había decidido en realidad estar por mi cuenta, pero aún así tenía miedo porque dije: "Esto no me va a sostener", Ujú. me llega la oportunidad para trabajar en otra compañía y ahora como jefe de área. Es la primera vez que yo asumí una posición de Jefatura. jefatura en el 2024 Okey. en una empresa de telecomunicaciones, porque yo ya he trabajado en Telcom. De hecho, después de la consultora, en el 2019, yo entro a trabajar a otra compañía Telcom, que es Teleperformance, y ahí aprendí mucho y me gustó también la industria. Y luego mi ex jefa de esa empresa me escribe y me dice, Paloma, estoy buscando una persona para que lidere la operación de Perú de esta compañía que es nueva, o sea, que vendría a ser como competencia de esa empresa donde yo trabajé en el 2022, 2021. Y yo le dije sí. Entonces ella me escribió, me dijo, ya, bacán. Y tuve una entrevista nada más y entré a la posición y ahí estuve un año. Fue retador, sí, porque era la única persona en el área. Tenía que crear el manual de políticas en el área, o sea, todo ese tema administrativo. No tenía personal a mi cargo, había cosas que yo tenía que hacer operativas y también estratégicas. Ya. Entonces, yo sentí que ya había aprendido regular y también lo que había aprendido en esa experiencia complementó lo que había aprendido en mis otras experiencias. Y dije, ahora sí siento que HR Hub está creciendo más, porque HR Hub empezó a crecer de un momento a otro y yo decía, no me veía venir esto. O sea, no lo tenía planificado. Fue rápido, ¿no? Pues fue súper rápido. Entonces, justamente regresa a lo que yo decía hace un rato, ¿no? La vida puede cambiar de un momento a otro. Entonces, HR Hub creció y dije, ya no puedo sostener los dos y tuve que tomar una decisión y me fui por HR Hub y ahí fue donde decidí renunciar en febrero de 2024. De hecho, fue porque asumí esta posición en el 2023. Fue un año. Sí. Y dejaste la seguridad, digamos, de ese puesto por Sí. continuar con el sueño, ¿no? Tu proyecto personal. Sí, claro, que sí me costó en un inicio porque sí hice un análisis, ¿no? Como, okey, ¿cuál sería el peor escenario posible a nivel económico? O sea, todo me lo imaginé,
para saber qué podría hacer en cada circunstancia, ¿no? Claro. Y finalmente me fue mejor porque renuncié y en esa época se me presentó la oportunidad de trabajar para otras compañías de forma externa, ¿no? Con charlas, talleres, algunos proyectos y dije, realmente esto me gusta, ¿no? Este era el enfoque, me sentía más motivada, me sentía con más energía, algo que ya no estaba teniendo tanto en el mundo corporativo, donde sí aprendí, pero dije, en este momento me quiero enfocar más en ese proyecto porque siento que tiene potencial. Han habido momentos, claro, que no son tan buenos, Sí, en el el trabajo mundo es, mucho. ¿no? Es un camino Sí, así, es un pero camino, bonito. sí, no es lineal, pero es bonito. Sí. En esta época, ¿cómo se maneja esto de los cambios que tú puedes hacer de empleos, de empresas, ¿no? Porque antes teníamos la mentalidad de que tengo que estar muchos años aquí, hacer carrera aquí, no moverme de aquí, pero ahora eso ha cambiado, ¿no es cierto? ¿Cómo ven las empresas a una persona que ha estado en diferentes experiencias, empresas? ¿Cuánto tiempo? ¿Se fijan en cuánto tiempo está en cada una? ¿Hay alertas? ¿No hay alertas? Antes de continuar, quiero agradecer a Unicorn Art Space por brindarnos todo el espacio y el soporte con equipo A1 y excelentes profesionales para la grabación de Cholos Tercos. Síguelos en sus redes sociales para más información. En realidad sí hay alertas, ¿no? Si es que una persona ha estado 3 meses en una posición, luego va a otra empresa y ha estado 6 meses, y luego va a otra y ha estado 8 meses, y de repente ya está generando un patrón que no llega al año. Entonces, eso no les genera tanta estabilidad. Hoy en día en una compañía, de hecho, tú te puedes quedar un año y te puedes ir, ¿no? Hay personas que se quedan 2 años también y luego se van o buscan un ascenso o un cambio, pero también si te quedas un año y te quieres ir, no hay ningún problema. Ahora, si es que es menos de ese tiempo, sí, sería como un indicador de inestabilidad, pero si es que tú especificas si eso es un trabajo temporal o por proyecto, no hay ningún problema, ¿no? Igual te pueden considerar. Pero sí, de repente hay controversia con eso, pero sí en realidad te genera un factor de inestabilidad, porque es como si tuvieras que contratar a gente para tu negocio, ¿no? Ujú, Si tú ujú. ves en un perfil que te llama la atención, pero ves que ha rotado quizás unos meses acá, unos meses en otro lado, te da esa sensación de que va a repetir el mismo patrón cuando tú lo contrates. Entonces, es así como lo ven las empresas, ¿no? Yo diría que un año es lo ideal para que luego empieces a buscar un cambio. ¿Y cómo así te nació esto de querer hablar de empleabilidad, de salir en redes, de prender tu cámara? ¿Tuviste al comienzo temor o ya se sentías que fluía rápido? ¿Cómo fue? La verdad fue un poco extraño porque mi mamá siempre me decía cuando ella me ha visto hacer videos, no, es que tú desde chiquita siempre te ha gustado pararte enfrente de la tele y hacer un performance para tu abuelo. Entonces, Ujú. yo no recuerdo eso, ¿no? Pero ella creo que ha sentido que yo toda la vida he tenido quizás esa habilidad o ese gusto por estar delante de una cámara. Y en realidad no tanto, o sea, yo he grabado videos, empezó en pandemia, porque pandemia en realidad todo se volvió muy incierto. Entonces, esto fue 2022 donde yo como había salido de este trabajo, bueno, en realidad sí, esto fue en el año 2022, yo había trabajado como intérprete una época nuevamente para tener un ingreso y dije, no, pero yo quiero volver a selección y quiero volver a crear contenido sobre esto, porque así como yo ahorita se me complica regresar a selección por la incertidumbre de la circunstancia, porque yo no puedo igual ayudar a otros con lo que yo sé, porque había mucha gente que no podía conseguir trabajo y salieron de sus trabajos o los botaban. Ujú. Entonces yo dije, ¿por qué tengo que ser egoísta? No, hay que compartir este conocimiento. Siempre soy de la idea, si tú sabes algo, tú puedes compartirlo y la gente lo va a apreciar, porque también hay gente que dice, yo no soy especialista, o hay otra gente que ya lo está haciendo, ¿para qué lo voy a hacer yo? No, siempre va a haber Eso una también. persona, sí, una persona va a aprender de ti o va a ser influenciado por ti. Entonces yo empecé con los clásicos TikToks, que era más como con la música, que señalabas, que bailabas un poco, y dije, no, ya, eso fue evolucionando. Sí. Ya después de unos meses empecé con el contenido más humorístico porque dije, la gente conecta con el humor y educación. Entonces a la gente le gustaba esos videos y ya en el último año ya ha sido más informativo, ¿no? Lo he mezclado ligeramente con el humor, pero siempre me ha gustado em, poder compartir contenido o información. Entonces dije, ok, si tiene que ser mediante la cámara, lo voy a hacer, me voy a ir acostumbrando. Pero a veces sí cuesta, ¿no? No es tan fácil pararte delante de una cámara y empezar a grabar. A veces te olvidas de lo que tienes que decir. Pero la idea es que se mantenga tu esencia y que no salgas de eso. ¿Tuviste tu síndrome de impostor o no? Sí, hasta ahora. Hasta Hasta ahora. ahora, sí, claro, porque a veces uno también cree que quizás otras personas tienen otro tipo de anécdotas o experiencias y a veces yo he pensado, quizás yo no he trabajado en compañías tan grandes como quizás otras personas que también hacen lo mismo que yo, pero yo digo lo que conecta realmente es cómo tú cuentas la historia y
cómo haces sentir importante y validado a la persona que te está escuchando. Y así tú tengas una experiencia trabajando en empresas súper grandes, a veces tú no puedes tener esa habilidad para generar conexión. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Se ve natural, ¿no? Ser Justo natural. hablamos antes de empezar a grabar que a veces nos preocupamos mucho en que qué música pongo, cuántas luces, cuántos efectos, cuántos sonidos, y al final no pasa nada a veces con ese contenido. Y más la gente se enganchó con el que hiciste levantando el celular así 30 segundos y estaba sentada en el sillón. Sí, tal cual. O sea, la vez pasada, por ejemplo, estaba en un evento de recursos humanos, ¿no? Y hay una chica que me estaba mirando y decía, ¿qué será, no? Y me dijo, yo te sigo en redes, que no sé qué, me encanta cómo inicias tus videos, tú tienes hooks muy buenos. Hooks es como que la parte inicial para enganchar, ¿no? Ajá. Y yo en los últimos meses he estado pensando mis hooks son malazos, o sea, siento que no engancho, no me gustan, ya me aburrí de lo mismo. Y ella me dijo, ay, me encantan, siento que son súper buenos. Siempre que me aparece un video tuyo lo veo. Y esto que también que manejas el inglés, entonces a veces tú no ves algo que la persona, otras personas sí ven, ¿no? Y a veces uno, como tú dices, se mata o se carcome la cabeza con esas ideas que finalmente no deberías de formar tu valor con validación externa, pero sí son con algunas experiencias que luego te das cuenta de cómo viene el valor que tú ofreces, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, cómo tú haces sentir a las personas y cuando las personas regresan a ti y dicen, Pablo, me ha pasado esto y en realidad acudí a ti por esto o me diste mucha confianza, o por ti pude llegar a hacer esto, o gracias por esto porque me ayudaste y creo que ni cuenta te diste, pero me ayudaste un montón. Todo eso en realidad me hizo darme cuenta del potencial que tenía y en realidad siento que igual con el contenido que he hecho no he salido de mi esencia en ningún momento para poder caer bien, así que yo me siento bien con eso y ese es mi valor. Y has impactado en tanta gente, ¿no? Y estas personas que se acercan a ti, ¿qué es lo que más detectas que piden? ¿Qué es lo que más buscan cuando te contactan justamente? Yo creo que en general es el hecho que están mucho tiempo sin encontrar un trabajo y se sienten perdidos porque es normal, ¿no? No tenemos recursos como cursos gratuitos ni nada de, oye, cómo hacer esto, cómo encontrar trabajo más rápido. Entonces, yo creo que es eso, pero no es tanto de, oye, ¿qué puedo decir en las entrevistas? Porque la idea tampoco es memorizarte un speech y decirlo, porque Sí, pues porque se ve muy, ya se nota se ve también, ¿no? robótico, pierde naturalidad, entonces ahí el problema es, o sea, el detrás es que no pueden reconocer su valor. Es que tienen talento, hay mucha gente acá en el Perú que tiene mucho talento, pero no lo sabe cómo comunicar o de repente transmitir. Entonces, a mí me gusta trabajar en eso, porque es como que yo les digo, es de donde estás hacia donde quieres estar, no es de donde estás y yo te doy esto, que tienes que hacer esto, tienes que transformarte en esto. No, es con lo que ya tienes, solamente aprendemos a comunicar mejor y a transmitir mejor lo que tú quieres impactar. Sí, Entonces, siento que ese es mi enfoque, más de hoy tienes que responder así, no, es como, oye, claro, porque pues la idea no es mecanizar a alguien en que te van a preguntar esto responde. Y cuando te pregunten esto responde, ¿no? no. A veces uno cree que la asesoría es eso, pero no es eso, ¿no? No, no es eso. De hecho, claro, sí hay algunas preguntas en las entrevistas que van según cada perfil, ¿no? No te van a preguntar lo mismo a un jefe que a un asistente. Claro. Entonces, según el caso de cada uno, por ejemplo, si ha tenido un hueco de repente laboral o un año sabático, entonces hay unas cosas donde sí yo les digo, mira, yo te recomiendo que sí lo enfoques a esto de acá. Entonces, hay momentos donde sí tienes que decirle, no te recomiendo decir lo que estás diciendo ahorita porque eso te puede descartar o te puede poner en una cuerda de riesgo, ¿no? Entonces, y yo les digo, ya, pero ¿te hace sentido? ¿Por qué te hace sentido? ¿Por qué crees que te estoy diciendo esto? Ya no es solamente como que te doy esto y esa es la recomendación porque yo sé, no, nada que ver. Les digo, ¿te resuena esto? ¿Te hace sentido? Y me dicen, sí, ya, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué sientes que tiene sentido lo que te estoy recomendando? Sí, porque, ya, ok. Entonces, es hacerles ver el porqué de las cosas, ¿no? Hay que trabajar la metacognición, no solamente me quedo con esto porque Paloma me lo dijo. No, ¿por qué estoy diciendo esto? Es que, ¿entiendes? Hay un motivo detrás. Entonces, cuando ya entienden el motivo detrás, se van más tranquilos y más confiados. Y terminan felices, porque yo he visto que compartes esos Sí. mensajitos que te dicen: "Paloma, lo logré, Sí, eso pasé la entrevista, me es la contrataron", y tú te llena el alma eso a ti. es la mejor parte, porque sí hay días donde yo soy súper bajoneada y a veces me llegan mensajes así y te cambia el día. O sea, hasta ahora, a veces hay personas que piensan, no, ya no, le debe impactar esto porque de repente lo recibe siempre y no. Así sea un mensaje que me llega de un momento a otro, yo le voy a responder, le voy a preguntar, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Porque también es importante la forma como uno se acerca en esos momentos, ¿no? Hay gente que te pregunta, ay, ¿estás contento? O sea, no, déjalo que se exprese. ¿Cómo te sientes? ¿No? O sea,
ay, no, es que me siento feliz porque he encontrado la oportunidad que tanto quiero, o todavía estoy un poco confundida con esto que me han mandado, pero ya estoy leyendo, ya me siento más tranquila, ¿no? Ajá. Entonces, déjalo que ellos te cuenten, eso es lo que realmente quieren, porque la idea es que los escuchemos. Hoy en día ya no escuchamos a la gente, ¿no? Entonces es darle carta abierta a que la gente hable cómo realmente se sienten y también en sesiones, a veces toca que te hagan catarsis, ¿no? Sobre cómo se han estado sintiendo. Hay gente que llora porque se frustra, entonces hay que darle ese espacio siempre. Que liberen. Sí, Sí. que liberen, eso es lo más reconfortante. Y en lo que has visto durante todo este tiempo de empleabilidad, ¿quiénes la tienen más difícil para encontrar trabajo? ¿Mujeres, los hombres, los mayores de 40, no sé, los jóvenes? Mira, yo creo que de todo un poco, pero creo que en mi experiencia, las mujeres, porque y hay estudios, ya incluso estudios de personalidad. em, las mujeres muchas veces tenemos miedo a negociar o de repente no creemos tanto en nuestro valor, porque creo que las mujeres somos un poco más estresables, no sé, a veces yo sí considero que las mujeres somos un poco más estresables y pasa que a veces los hombres son un poco más relajados, ¿no? No que son dejados, pero que no se hacen bolas a veces por algo y la mujer sí se hace como que un problema por eso, ¿no? Entonces hay estudios incluso que indican que cuando el hombre negocia para tener un mejor salario, piensa en que si es que no le dan ese aumento, ya, okey, no pasa nada, ¿no? O como que ella lo va a intentar y si no se logra lo que él quería, como que, bueno, al menos lo intentó, pero lo hace de una manera más relajada y eso convence un poco más a la otra persona porque lo ve como no desesperado, lo ve calmado. En cambio, a veces la mujer se estresa un poco más y no cree tanto en su valor, entonces no negocia simplemente. A veces te dicen: "Estamos manejando este monto, este rango", y ellas lo perciben como lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces, por poder encajar, a veces dejamos ese tipo de oportunidades. Y también hay estudios que comprueban que cuando los hombres ven convocatorias donde no cumplen al 100% de requisitos, de repente cumplen con menos de la mitad, igual postulan, pero cuando la mujer ve ese tipo de convocatorias, no postulan. Incluso cuando la mujer cumple con un 80%, que es bastante, porque yo siempre Claro. recomiendo, tú cumples con la mitad más uno, o al menos la mitad, o sientes que tienes potencial para aprender lo que te falta, pues Lánzate. lánzate, eso no pierdes nada, es un clic. Y no postulan porque dicen: "No, creo que me veo muy". O de repente, incluso cuando quieren publicar en redes sociales o en LinkedIn, te dicen: "No sé si publicar eso porque no quiero parecer creída". Y hay un montón de gente que lo está haciendo. Entonces, nadie va a decir nada, nadie va a decir como que: "Oye, esta chica, ¿cómo ha publicado esto? Qué vergüenza". O sea, nadie dice eso. La gente o simplemente lo ve y sigue pasando. O sea, te Exacto. A ignora. veces nos centramos muchos en qué están diciendo, pero la gente sigue Te sigue avanzando. avanzando y la Sí. gente está pensando en su vida, y eso se llama el efecto, el spotlight effect, ¿no? Que es cuando tú piensas que la gente piensa de ti Demasiado. demasiado. Tú dices: "Ah, la gente está pensando mucho en qué hago". Y me ha pasado también, a veces yo siento una constante presión en redes por subir contenido y todo esto, y siento la gente está pensando que no subo nada, y luego pienso: "Eso soy yo". Pero la gente no está pensando en eso, la gente está pensando en su día a No día. está contando, a ver, ¿cuántos días ha publicado en la semana Paloma? A ver, 2 o 3 veces, Yo ¿no? pensaba eso en un momento, ¿no? Porque sí te pasa Ujú. en cualquier momento. Y decía: "Nadie está pensando en esto, es mi mente nada más". Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que hay ciertas inseguridades que tenemos que pulir y es muy importante tu red de apoyo. Si no tienes una red de apoyo que te da otra perspectiva, o que te da otra mirada, o que confía en ti, que realmente sabe o conoce tu potencial, creo que no te impulsa. Entonces necesitas una red de apoyo fuerte. Y la marca personal, esta famosa marca personal, ¿la tenemos que construir todos? Depende en dónde estás, en qué puesto estás, que si haces contenido, no haces contenido o no. Sí, en realidad me gusta hablar sobre eso porque yo creo que hay personas o hay términos que se confunden. A veces creemos que marca personal es, ya, y estás trabajando en tu marca personal y la gente piensa que es crear contenido. Y Claro, eso no es marca tener personal, una comunidad. tener una comunidad. Y en realidad marca personal es cómo hace sentir a la gente. Porque yo puedo crear un montón de contenido en redes, pero si la gente no le gusta mi contenido, eso no es marca personal. Entonces tu marca es cómo tú haces sentir a la otra persona y eso te hace ser auténtico. Ujú. Es como que tú ayudas a alguien, ¿no? Y es como que, oye, me acuerdo que César me dijo esto hace mucho tiempo y gracias a este consejo he podido, no sé, cumplir con esta meta que yo tenía, ¿no? Y a veces tú ni te acuerdas de ese consejo que le hice, pero eso es tu marca, porque eso es como tú haces sentir a la gente. Entonces, de acuerdo a cómo tú haces sentir a la gente, si quieres crear contenido, ok, hazlo, pero recuerda que cuando tú lo hagas, la gente no se va a quedar con, ay, sí, me dio estos tips, ¿no? Te va a decir, me hizo, o sea, ver estas cosas de otra mirada, ¿no? O en realidad me gusta cómo transmite esta información, me da confianza. Esa es la marca personal. Entonces, si estás trabajando, puedes generar tu marca personal en el trabajo con microacciones, ¿no? Por ejemplo,
mandando un mensaje, de repente, oye chicos, ¿cómo están? Todos los lunes en la mañana tú preguntas en tu equipo de Teams, ¿no? O de repente los viernes dejas como que una frase o no sé, mandas algo a todo el equipo, un GIF, no sé, Y la pero gente comienza a exacto, identificarte por algo la gente particular empieza que a es diferente. sí, te vincula a esas cosas, te haces más memorable por las cosas más chicas, o de repente te mandan un correo y te dicen, yo soy tal persona, estoy de esta área, cualquier cosa, puedes comunicarte conmigo, ese también es mi WhatsApp, para que me puedas hablar cualquier cosa, ¿no? Eso también es tu marca. O, por ejemplo, si eres el que organiza almuerzos o eventos para que los equipos se integren, eso es tu marca. Entonces son pequeñas acciones que puedes generar en el trabajo, en redes o donde tú quieras, pero la idea es centrarte qué cosas quieres que la gente sienta cuando tú haces algo. ¿Y qué tengo que comenzar a hacer en LinkedIn, por ejemplo, si quiero comenzar a aparecer más, a destacarme un poco más del resto? Porque eso va a jalar las miradas, por ahí los cazatalentos me van a encontrar por fin, pero a veces no sabemos qué hacer o qué publicar en LinkedIn, ¿no? A veces yo veo que la mayoría de personas como que más, uno piensa que quizás solamente tengo que publicar cuando me dieron un reconocimiento, me dieron un diploma o asistí a un evento o estuve en un taller y nada más, y que si no tengo eso no tengo nada que decir. ¿Qué Sí. puedo decir en LinkedIn? Eso es como, yo creo que para contenido en LinkedIn es importante que el contenido conecte con la gente. Ya no conecta mucho lo de los diplomados, lo puedes poner, sí, Ujú. pero en realidad lo que más conecta es, por ejemplo, algo que he visto es cuando las personas salen de un trabajo y agradecen ese trabajo donde han estado mucho tiempo o al menos donde se han sentido reconocidos y hablan sobre eso, ¿no? Hacen un post hablando sobre cómo se han sentido, ponen imágenes. Eso conecta un poco más. Es laboral, sí, pero conecta un poco más contenido sobre cómo fue tu proceso para llegar a, no sé, por ejemplo, la implementación de este nuevo podcast que tienes, ¿no? Como que el detrás que la gente no ve, que es como a veces uno cree que todo es color rosa o todo es bonito, pero también hay partes malas, ¿no? Partes donde tienes que construir o forjar bastante resiliencia. Entonces, esas cosas, por ejemplo, conectan más. Y a veces hay gente que dice, no, ¿para qué voy a publicar esto en LinkedIn? Si LinkedIn pensé que era para esto. No, o sea, la idea es que es una red social igual, es una red social laboral, sí. Ajá, No vas a publicar, por ejemplo, que te fuiste a almorzar con tu amiga y claro, ya, no, porque estoy en la playa. o que estás en la playa, pero si invita a la reflexión, súbelo, ¿no? Yo sé que también veo memes, ¿no? Por ejemplo, del temblor que la vez pasada que decían, tu amigo en LinkedIn cuando pasó el temblor, 5 reflexiones que me dejó el temblor. Ya, pero esas hay que hay cosas que de No, repente pues ya, ya. pero cuando sean de repente de interacciones que tengas con otras personas o de repente algún aprendizaje que tú sientes que le puede dejar a otra De persona, ayudar a otro. súbelo, ¿no? Y coloca tus hashtags y inicia con un buen punchline, ¿no? Que es como que una frase inicial que llama la atención. Ujú. Y lo que yo recomiendo usualmente es que pongas el resultado o al menos la parte más importante de la historia en una primera línea y luego cuentas la historia para que igual la gente se enganche y empiece a leer la historia. Porque a veces cuando uno cuenta o empieza la historia, a veces quizás la parte inicial no engancha tanto y la gente no se queda mirando el post. Entonces puedes empezar con un punchline, creo que lo utilizan en marketing, y luego al cierre utiliza un llamado a la acción. ¿Te ha pasado algo similar o no sé, has tenido alguna experiencia relacionada? Cuéntame cómo te has sentido, no sé, y pones tus hashtags. Entonces la idea es ir descubriendo y también ver qué publican otras personas que tienen más actividad en LinkedIn, ¿no? Eso también me ha servido de alguna manera, ver qué publican otras personas y Claro. te influencias. ¿Y video o imágenes? Video e imágenes, los dos. ¿Tienen el mismo peso, Sí, puedes digamos? subir videos, yo también he subido un video hace poco en LinkedIn y en realidad tampoco la idea es que tenga, o sea, a veces uno busca así, que tenga como que muchos likes o muchos comentarios. A Sí. veces no va a tener tantos, pero de repente ese un comentario que tiene dicen, oye, buenísimo, como que me encantó esto, no sé. Y Ya ayudó a alguien, ya cumplió su función con que ayudar a alguien. exacto, entonces las empresas no buscan que la actividad que tenga la persona en LinkedIn tenga un montón de reacciones ni engagement. No, en realidad, si la empresa te busca en LinkedIn es porque quiere saber en dónde estás en este momento y qué estás buscando, ¿no? Y es algo que podemos identificar en tu titular, que es lo que va debajo de tu nombre, en tu acerca de, y también en qué proyectos estás y si tienes recomendaciones. Entonces, más que la publicación es porque LinkedIn incluso dice, tú puedes publicar 3 veces al mes y Ujú. eso es todo. 3 veces al Sí, mes, 3 veces al mes. imagínate. No tienes que publicar, porque eso no te va a dar en realidad más visibilidad. Puede sí, de alguna manera, darte, mejor dicho, te puede dar visibilidad, pero no te va a acercar necesariamente a una oportunidad laboral. Pero si, por ejemplo, tú ves a gente en LinkedIn que publica algunas cosas y tú dices, quiero acercarme un poco más a esta persona porque me interesa, interactúa. Así no la conozcas, comenta de vez en cuando o dale like. A la gente le gusta recibir atención cuando publica algo y es normal, ¿no? Ujú. Entonces, si tú alimentas eso, aumenta así la probabilidad de que haya una oportunidad de interacción más adelante con esa persona, porque ya te recordó, te vio en las notificaciones, ¿no?
Entonces, esas cosas puedes hacer con otras personas en LinkedIn y, por supuesto, pedir recomendaciones de personas con quien hayas trabajado. Porque como no hemos conocido a la persona en entrevista todavía o aún no hemos hecho referencias, si podemos ver gratis recomendaciones que tiene la persona, ya puedes construir una impresión que tiene sin Claro. conocerlo. Y eso tiene un peso Sí, tiene bastante peso. terrible. Sí, incluso vi la vez pasada una persona que también estaba creando contenido sobre empleabilidad y ha trabajado mucho tiempo en Mercado Libre. Ella decía, cuando yo entro al perfil de LinkedIn de alguien que voy a entrevistar, yo veo si tiene recomendaciones, porque eso te da información sobre cómo es la persona y tú dices si vale la pena entrevistarlo o ya vas con una idea sobre cómo abordar la entrevista, porque las entrevistas son semiestructuradas, dependen de la experiencia de cada uno y pueden ir cambiando según la información que uno dé en la entrevista en ese momento, ¿no? Entonces, Y, eso pesa bastante. y que alguien se tome el tiempo de ponerte una recomendación ya de por sí es súper Sí, es un buen destacado, punto, es un buen ¿cierto? punto. Sí, tiene que ser una persona que con quien confíes o un ex jefe o una persona en general con quien hayas trabajado. Entonces no tienes que tener pues 5 o 10 recomendaciones, ¿no? Puedes tener 2 y ya son de valor. Hay gente que tiene más, bien por ellos, hay gente que tiene bastante afluencia quizás, Ujú. pero si tienes 2 recomendaciones de personas con quien hayas trabajado y son buenas recomendaciones y no tan generales, está bien. Eso es lo que importa. Qué interesante todo lo que estamos hablando. El tiempo se está yendo volando. Sí, ya me Tengo que imagino. preguntar. Sí, sí, sí. Una persona, ¿cómo se puede hacer más visible? Una persona que siente que quizás no tiene los recursos todavía para destacar, que no sabe por dónde empezar, o que siente que no tiene manera de aparecer o sobresalir para que pueda ser visible a una empresa donde sueña entrar, quiere crecer, pero no sabe cómo, o está empezando. ¿Cómo podría arrancar? ¿Qué les dirías? Yo creo que lo primero es ver quién es tu círculo, quién es parte de tu red, porque a veces uno cree que los contactos que tienes hoy en día son solamente tu círculo cercano, tus amigos, familiares, y en realidad muchas veces tus contactos son personas con quien no frecuentas hace mucho tiempo. Ujú. Son personas que has conocido alguna vez y que has hablado con ellas hace un año, pero tienes su WhatsApp y en realidad la última vez que conversaron fue una conversación muy bonita y tú dices, oye, tengo esta persona. Entonces pueden ser personas que hayan sido tus jefes, con quien hayas trabajado en algún trabajo hace tiempo en atención al cliente, alguna persona que conociste en algún intercambio, X, ¿no? Entonces, estas personas incluso, y hay también estudios que dicen que estos te pueden acercar a más oportunidades, más que la gente de tu círculo cercano. Entonces, ¿por qué? Porque no hay como que un vínculo emocional presente, ¿no? A veces cuando es un amigo y el amigo quizás no te recomendó, no te puede ayudar, el amigo piensa, ay, qué pena, no lo puedo ayudar, quizás va a pensar que no la estoy ayudando, que la estoy defraudando. En cambio, no existe eso cuando es una persona lejana, pero igual es un contacto. Claro, Entonces, hay más probabilidad de que te recomienden o que te dé una perspectiva distinta, porque a veces la gente del mismo círculo todos tienen la misma información, pero la gente de otro círculo, un contacto más lejano, te da información nueva, ¿no? Que de repente uno no ha contemplado. Entonces, siempre analizar, ¿no? ¿Quiénes son parte de tu círculo, ex jefes, personas que te pueden ayudar a nivel laboral? No de, oye, necesito una chamba, ¿qué hago? ¿No? ujú. Sino, ¿qué me recomendarías con mi perfil? Te puedo enseñar mi CV para enseñarte un poco cuál ha sido mi experiencia. ¿Me puedes contar un poco tu historia? ¿Cómo hiciste para de repente obtener ese tipo de oportunidades? A la gente le encanta hablar sobre ellas mismas. Entonces, si le puede dar Sí. la importancia, oye, cuéntame cómo has hecho esto. Ah, perfecto, te cuento, ¿no? Y se sienten bien. Te quiero entrevistar, ya Exacto. se sienten importantes. Exacto, entonces también pueden hacer eso, ¿no? Tienes un proyecto de redes, de contenido, o por ejemplo, haces entrevistas. Una chica, por ejemplo, supe que para hacer su tesis tuvo que entrevistar a gente que era gerentes de diferentes empresas y conectó por ellos por LinkedIn y le dijo, quiero entrevistarte. Y ella consiguió su trabajo así. Entonces, la idea es que tú te sepas recursear, ¿no? Si no sabes cómo, empieza con tu LinkedIn, acércate a tu red de apoyo, a tus contactos que puedes tener desde hace mucho tiempo, pregúntales cómo han hecho ellos, pregúntales cómo ha sido su historia, no le digas: "Oye, yo también quiero, dame la oportunidad", es como que no, o sea, ¿cómo has hecho tú para poder influenciarme? Porque admiro tu historia, me gusta mucho, ¿no? Entonces te va dando información que tú no tenías contemplado y aparte de eso, crear tu LinkedIn de todas maneras, porque ahí también te enteras de muchas cosas. Y en realidad yo sí recomendaría crear contenido, que no pierdan esa oportunidad de poder compartir información hacia otras personas, porque así tú sientas que de repente no sabes mucho, que no eres tan especialista, siempre hay algo que tú sabes que otra Que otro persona, no. que otro no. O tu Sí, expertise de donde trabajaste, muchos no han estado ahí y no saben, y lo puedes exacto. compartir y no sientas ese temor de que, no, ya otros lo hacen, ¿yo para qué? Exacto. Porque a veces muchos se quedan sin hacer nada por eso, ¿no? Simplemente.
Y no, Sí, no es y necesario. incluso la gente dice, ¿no? O sea, yo le creo más a un influencer más chiquito, a alguien que no tiene tantos seguidores porque lo veo más genuino, ¿no? Yo no le hago caso a la publicidad de influencers que muy grandes por esto, entonces yo le creo más a ella. Y hay gente que en realidad tiene menos seguidores y son los que tienen mucho más engagement con su audiencia. Entonces, por eso mismo, no necesitas 10.000, 20.000, 30.000 personas para Ujú. impactar. Puedes ir por ese lado y si no te gusta, lo dejas, pero ya lo exploraste y de repente conociste a personas. Entonces, esa sería mi recomendación. Es un gran mensaje. Eres una chola terca, Mi Creo que sí, soy una chola terca porque en un inicio no creía realmente en todo lo que podía hacer con mi negocio. Sí tuve bastantes, bajones en un momento, pero creo que lo que me ayudó bastante era mi red de apoyo y también tocar fondo me hizo darme cuenta de todo lo que yo podía entregar hacia otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que la terquedad te ayuda te muchísimo, ayuda y mucho. mucho. Sí, 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 sí. Y ya Es salir de tu zona. la última, Paloma. Si fueras presidenta del Perú, estoy preguntando a todos los invitados esto, porque ya se vienen las elecciones y vamos a sufrir otra vez el otro año. Si fueras presidenta del Perú a partir de mañana, ¿qué quisieras cambiar? ¿Qué quisieras implementar, corregir? No sé. Y creo que desde el punto de vista o desde mi expertise o especialidad, creo que me enfocaría 100% en la educación. Creo que la educación es un pilar, es una base en realidad para todo lo demás. Entonces reforzaría una cultura donde las personas puedan aprender la importancia de aprender inglés, por ejemplo, forjar las habilidades blandas desde el colegio, y también poder tener más oportunidades a becas internacionales. O sea, hoy en día vemos que hay becas, pero a veces le dan más prioridad a la gente que viene de universidades top, pero la gente que viene de otras universidades públicas incluso tienen un talentazo, pero no tienen visibilidad de estas becas que existen para irte a otro país, ¿no? Entonces, Y que refuerzas las hay. y claro, y hay muy pocas en realidad. Y cuando tú ves becas dicen sí, y los ganadores sí son personas que tienen una experiencia en empresas grandes o de repente de universidades top. Entonces, es igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Y me refiero a eso, no solamente con temas de género, no, igualdad de oportunidades en vengas de una universidad privada o vengas de una universidad pública o vengas de un instituto, porque a veces las oportunidades no son las mismas para todos y creo que las habilidades blandas, eso sí, le daría mucha importancia porque a veces esperamos a terminar la universidad para recién darle prioridad y no debería ser un privilegio, es una necesidad. Debería salir del cole ya con Desde la eso. escuela ya deberían haber cursos de, no sé, relaciones interpersonales, desde secundaria, talleres de colaboración, de liderazgo, no hay eso. Entonces, ese sería como Primera medida sería eso. sí, la primera medida y el inglés, por supuesto, ¿no? También el inglés para muchas personas es un privilegio y no es un privilegio, es una necesidad. Hay Ujú. gente que dice acá, me pagan muy poco, que los salarios son muy bajos. Sí, pero es algo que tú no puedes controlar por ahora. Pero sí puedes controlar, aprende un idioma, postula una posición remota en Estados Unidos. De hecho, mi novio trabaja de acá y le va muy bien porque domina el inglés y puedes ganar hasta el doble o triple lo que gana en la misma posición acá. Es Entonces, verdad. eso sí puedes controlar. Entonces, creo que reforzaría más esa cultura, ¿no? De aprendizaje. Excelente, Paloma. Y ya la ultimita, ¿quisieras recomendarle al público algo, algún libro, alguna serie, algo donde quieran potenciar más su persona, sus talentos? Sí, yo creo que en realidad recomendaría que lean bastante, sobre todo que lean libros sobre habilidades blandas. Hay un libro que se llama What Do You Say After You Say Hello, que es sobre habilidades blandas, es sobre un psicólogo, Eric Berne. Es un poco complejo, pero vale la pena. Ajá. Luego hay otro libro que es Los líderes comen al final, que es de Simon Sinek, que también es muy bueno. Y sobre todo si es que no les gusta leer quizás libros así, porque a mí también me cuesta, la verdad. Lean artículos cortos, ya sea en español e en inglés. Hay diferentes artículos de McKinsey, por ejemplo, que es una empresa, es una consultoría muy buena e internacional. Tienen artículos de Harvard Business Review en internet, también pueden explorar sobre eso. Especialistas en LinkedIn. Hay fuentes gratuitas, solo necesitas internet. Entonces, esa sería mi recomendación para que exploren, vean lo que hay más allá y nunca duden de su potencial porque en realidad pueden hacer muchas cosas. Gracias, Paloma. ¿Dónde te encontramos? Por favor, déjanos tus redes sociales. Y luego las vamos a poner, pero ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te contactan para las asesorías? Me imagino que quieren preguntarte más cosas. Yo también tengo más cosas que preguntarte, así que te voy a comprometer para otro episodio. Gracias, gracias César. En realidad me pueden encontrar en redes como thehub.pe, tanto en TikTok como en Instagram y en LinkedIn estoy como Paloma Walker como mi nombre. Así me Genial. pueden encontrar en redes para ver más contenido gratuito sobre empleabilidad. Gracias, Paloma. Ha sido un Gracias. gustazo Sí, tenerte acá. es súper gusto para mí también. En realidad me ha encantado este espacio.
Gracias, felicito, gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Bueno, ha sido Paloma Walker. Síganla en sus redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de Cholos Tercos. No se olviden que nuestra frase es: no importa lo que te digan, tú decides tu historia. Nos vemos pronto. Chau.